Buenas tardes. Les agradecemos mucho su presencia. Eh, Estoy haciendo experimentos químicos aquí porque Mientras Villoro se dedica a derramar su agua mineral, que sus buenos pesos nos costó Villoro. Así que espero que... Eh, Voy a hacer una minimísima presentación del señor Juan Villoro, que es nuestro invitado en el sentido de que con Juan nos conocemos y hemos estado juntos en México. en Zacatecas y en Guadalajara. Exactamente, en Zacatecas primero y en la Feria Internacional del Libro. Y él demostró ser un estupendo anfitrión. Creo que es algo propio de México y algo propio del señor Villoro. Con lo cual, si yo quiero hacer así de buen anfitrión, voy a fracasar, naturalmente, porque no lo voy a hacer. Lo que sí les puedo decir de Juan es que están en presencia de uno de los escritores, no mexicanos solamente, sino escritores contemporáneos más importantes, más célebres y que mejor escriben. Ni más ni menos que eso. Su obra es amplísima, más allá de este gusto particular que tiene por el fútbol y que compartimos. Y eso es lo que nos ha juntado en esta mesa, pero por encima de eso, muy por encima de su gusto por el fútbol, es un estupendo escritor y la verdad que nos honra su presencia aquí. Y lo que digo en relación al fútbol, en realidad lo voy a poner levemente entre paréntesis, porque es un poco contradictorio que al señor Villoro le guste el fútbol y al mismo tiempo sea hincha de un equipo, ¿cómo, cómo llamarlo? Particular. Si yo les dijera que es un equipo, no les voy a decir el nombre todavía, pero es un equipo que nació a partir de un movimiento sindical importante, o sea, con una base social muy notable, pero que luego fue comprado por una empresa japonesa, digo bien, o más o menos, o con... Fue comprado por Televisa, que es la Sí, empresa de televisión, pero sus principales hinchas ahora son de una empresa japonesa que es Nissan. suficiente. O sea, sus hinchas ahora son japoneses residentes en México y han llevado a jugar a este equipo a cuántos kilómetros más o menos de su ubicación inicial. Como 800 kilómetros. Apenas aquí a la vuelta. Una Patagonia cualquiera. Exactamente. Y ese club es, lo voy a dejar al señor Villoro que lo mencione. En algún momento la puerta se cerrará y... ¿De qué club es usted, señor Villoro, por favor? Del Necaxa, Eduardo. El Necaxa. Creo que está todo dicho y podríamos dar por terminada aquí nuestro encuentro, pero sin embargo es tan interesante escuchar a Villoro que más allá de la existencia misma del Necaxa, vale la pena que nos cuente. A ver, empecemos por ahí. ¿Por qué el Necaxa? ¿Por qué vos el Necaxa? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Eduardo, por estar aquí otra vez y por la presentación tan cariñosa, y a todos ustedes por venir. Y sí, a ver, yo creo que hay algo a lo que no podemos renunciar nunca, que es el equipo al que nos aficionamos en la infancia. O sea, querer cambiar de equipo de fútbol es un poco como querer cambiar de infancia, como decir, yo ya no soy ese niño que apostó por unos colores y no por otros, de modo que me parece el último grado de la intransigencia emocional legítima. O sea, hay un tipo de dogmatismo que se justifica, que es el de soy de un equipo. Y este era un equipo muy colorido en los años 60, que podía perder con el colero, pero luego, por ejemplo, le ganó al Santos con todo y Pelé. Era un equipo
además al que le gustaba hacer proezas inútiles, ¿no? Por ejemplo, era el equipo de los 10 minutos finales, daba unas volteretas increíbles cuando ya nadie lo esperaba, pero que eran volteretas que no servían de mucho porque nunca ganaba la liga, pero le arruinaban los partidos a otros equipos. Entonces era un equipo gitano, colorido, del sindicato de electricistas, como bien dijiste. Necaxa es una presa que surte de energía eléctrica a la Ciudad de México, entonces, bueno, las luces de la Ciudad de México se iluminaban gracias al Necaxa. Un poco como en Moby Dick, que cazan ballenas para utilizar el esperma de la ballena para hacer velas. Es decir, la búsqueda de las ballenas es la búsqueda de la luz. Entonces a mí también pues, el equipo que hacía que tuviéramos luz y todo era el Necaxa. Esto en la mitología, por supuesto, de mi infancia. Y era el equipo de mi barrio. Era el equipo del que yo quería ser parte, porque mis mejores amigos eran de ese equipo. Y yo quería formar parte de ese barrio y de esa calle. La calle donde yo vivía ha sido totalmente arrasada. De todas las casas que estaban entonces, creo que solo quedan 2 en pie. Mi equipo ya se fue efectivamente a la ciudad de Aguascalientes. Es un equipo en donde ahora yo me vi rodeado de japoneses cuando lo fui a ver y me sorprendió muchísimo y pregunté por qué. Me dijeron, bueno, es que aquí está la principal planta ensambladora de Nissan y a los japoneses les gusta mucho el fútbol y además los colores de tu equipo es rojo y blanco como la bandera de Japón. Japón es el país del sol naciente y el Necaxa es el equipo de los rayos, es su apodo. Entonces toda la simbología del equipo es perfecta para que un japonés se aficione a él. Pero bueno, así de extraño es el sentido de la pertenencia. Es decir, por ser leal a mí mismo y a mi infancia, apoyo un equipo de japoneses en México que juegan en otra ciudad. Y que además es propiedad, permitiéndolo la FIFA, desde luego, de otro equipo, que es el América, que a su vez depende del gran consorcio de la televisión, que es Televisa. Entonces, bueno, todo es verdaderamente un caos, pero ese caos es quizá la identidad que me define. Bueno, vos hablas de identidad, hablabas de la infancia, y creo que en las vidas de ambos, el fútbol y los libros que leímos, más allá de los que podemos haber escrito, me parece que forman mucho de nuestra identidad. Están ahí en la base de la identidad, sí, ¿no? Y yo te quería preguntar ahí una cosa que siempre sorprende mucho al aficionado mexicano o al hincha mexicano, que es este tema, por ejemplo, de cómo se da la identidad para el hincha argentino en un fútbol en donde los jugadores rápidamente se van, ¿no? Es decir, cada vez se van más jóvenes y quizá en el futuro hay hasta fichajes prenatales, ¿no? Digo, si yo pudiera hacer un fichaje prenatal, por ejemplo, el hijo del Kun Agüero, ¿no? Que es nieto de Maradona, pues tú dices, esos genes hay que ficharlos ya, ¿no? Entonces, ¿no hay una pérdida de esas identidades que ya no se asocia tanto con el jugador en sí mismo? Lo que pasa es que, por lo menos los argentinos, disponemos de una ingenuidad tan grande puesta al servicio del fútbol que somos capaces de ignorar abiertamente esa realidad. Hay un cantito vos sabés, Juan, cómo nos gusta a los argentinos cantar en la cancha, que para mí es el cantito más mentiroso del mundo. Y sin embargo a la gente le apasiona cantarlo. Las dos cosas me asombran, la existencia misma del cantito. No, quédense tranquilos que no lo voy a cantar acá, pero señores, dejo todo, me voy a ver en el caso el rojo, en el caso de los míos, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar. Hasta ahí puedo decir, sí, salen a ganar. ¿Quieren salir campeón? Coincido. Que lo llevan adentro como lo llevo yo. Y ahí es donde miro a mi alrededor y pienso, no lo canten, no es cierto. Pero sin embargo la gente necesita cantarlo. En el caso de Independiente, que está atravesando una situación muy complicada con el descenso, es el último cantito antes de que empiece el partido. Es como un mensaje final que da la parcialidad antes de que se inicie el partido. Yo no sé cómo es eso en México, pero en Argentina hay un diálogo muy claro
entre los cantos y lo que está sucediendo en el campo de juego. Es notable, hay un diálogo casi literario en el tipo de canto que se canta, jamás es casual. Más allá de que sea la barra brava el que puede proponerlo, la gente se prende o no se prende de acuerdo al estado de ánimo global. Entonces, por ejemplo, si el equipo está claramente en posición ofensiva, son cantos festivos en general. Son cantos que hablan del orgullo, de la pasión, de ganar. Y cuando el equipo se desinfla, empiezan los cantos vinculados con hoy hay que ganar, como si otro día no hubiera que ganar, pero hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, es lo único que dice el cantito. Y cuando hay un enojo directamente, empiezan los cantos de insultos, que, bueno, por respeto al público presente lo voy a evitar, pero... y aún ahí, cuando empiezan los cantos insultantes, es sumamente interesante ver la puja de voluntades de la tribuna, porque no todo el mundo se prende en esos cantos. Entonces, vos estás en ese mar de gente y ves cómo por sectores intentan imponerse esos cantos insultantes para los jugadores y por otro lado, con la misma melodía, se impone un canto de apoyo. Y durante un rato navegan los dos ahí en ese mar de cabezas y de gente saltando hasta que alguno de los dos se impone. En el caso de Independiente este año, lo llamativo para mí es que, más allá de los amagos de insulto y de rabia, es tal la certeza de que Independiente está en una situación desesperante que todavía se imponen los cantos de amor y lealtad en esa puja de intereses. No sé cómo es en México. Sí, es muy interesante lo que cuentas porque de alguna manera los estadios reflejan ciertos sentimientos muy propios de la comunidad donde se alzan. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver en Japón que las hinchadas se ceden la palabra cortésmente, como los samuráis que toman el té antes de la batalla. Entonces una hinchada canta y entonces guarda silencio y la otra hinchada canta, ¿no? Eso solo se explica en Japón, ¿no? En Argentina, por lo que dices, y me resulta de lo más sugerente, hay, digamos, un comportamiento del público dinámico que tiene que ver con el desarrollo mismo del partido, ¿no? Fue aquí en Argentina donde se inventó la expresión el jugador número 12, y quien haya ido a un estadio argentino sabe que en efecto la hinchada argentina ayuda a decidir el resultado, se muestra mucho emocionalmente. Por lo menos se lo cree la hinchada argentina. Pero claro, estamos todos convencidos que si ganamos, ganamos por nosotros, y si perdieron, perdieron por ellos. Bueno, pero cualquiera, por ejemplo, el primer partido que jugó como visitante Jorge Valdano lo jugó en la Bombonera de Boca y estaba atándose los botines en el vestidor y de pronto sintió que el estadio se le venía encima. Y le dijo un jugador más experimentado que ya había jugado ahí, le dice, no sos vos, pibe, es el estadio que se está moviendo. Y claro, salir a jugar en ese estadio desde luego te impone emocionalmente, ¿no? En México somos, yo creo, que más desentendidos respecto a lo que pasa en el marcador y respecto a lo que pasa en el partido. Y no nos queda más remedio que ser así, porque yo creo que nuestra principal característica es un optimismo que no tiene nada que ver con la evidencia. Si nosotros pensáramos que vamos a ver lo que la historia marca, pues evidentemente nos dedicaríamos a otro tipo de actividades de soledad y sufrimiento para las que somos buenos los mexicanos, ¿no? Como la caminata, el boxeo o la literatura. Pero en el caso del fútbol, por ejemplo, el grito de guerra unánime, de principio a fin, es sí se puede.
que es una demostración empírica de que pues muchas veces no se ha podido, ¿no? ¿No? Hay hinchadas incluso casi gustosamente derrotistas, por ejemplo, la de León, Guanajuato, que canta una canción de José Alfredo Jiménez que es "No vale nada la vida no vale nada". Entonces, bueno, es como Nietzsche en las gradas, un nihilismo así total, y sin embargo la gente llena el estadio más allá de lo que pueda suceder, ¿no? Siempre sabemos que la peor noticia que recibimos en los mundiales es que otra vez nos toca enfrentar a Argentina. Quédate tranquilo porque la peor noticia que recibimos nosotros es que después de enfrentar a México nos toca enfrentar a Alemania. Bueno, así es. Así que solo nos separa 5 o 6 días de dolor, no, nada más. El caso es que creo que la hinchada mexicana no tiene un comportamiento tan dinámico de acuerdo a lo que realmente pasa en la cancha, sino que se convierte en su propio espectáculo. Por ejemplo, fue en el fútbol mexicano donde arraigó la ola, que es una cosa que a mí la verdad me parece bastante absurda, porque es una hinchada que se desentiende del partido y está haciendo su propio circo en las tribunas. Gracias por decirlo, Juan. Me evitaste a mí tener que decirlo. Adelante. Sí. Incluso en algunos países, en Alemania, por ejemplo, se conoce como la ola mexicana, porque fue la primera vez que se dio en los estadios de fútbol soccer. Existía en el béisbol y el fútbol americano, pero no en el fútbol soccer. De modo que eso es también un síntoma de un público que se tiene que entretener a sí mismo. Y yo creo que eso define mucho la comunidad mexicana. El pretexto para reunirnos es algo olvidable. No sabemos si es el Día de la Virgen de Guadalupe, si ese día le ganamos algo a Francia en una batalla remota, ¿no? Pero lo importante es que estamos juntos comiendo tacos y con cervezas y compartimos ese momento. Entonces es un público muy entregado en favor de sí mismo, porque si busca que la selección responda, no siempre lo logra. Ahora bien, ha habido un efecto que a lo mejor tiene que ver con Argentina, porque se ha contratado a especialistas argentinos para que animen un poco las hinchadas. Entonces se oyen cánticos como los de Argentina en los estadios, pero lo más interesante no es eso, sino que empieza a haber, y no sé si eso tiene que ver con estos asesores argentinos o con un virus argentino, empieza a haber una reacción más crítica en los estadios. Por ejemplo, abucheos a la selección cuando juega mal, exigencias a los equipos, o sea, empieza a cambiar esta resignada y noble actitud de la afición y se empieza a volver más comprometida con lo que pasa en la cancha. Bueno, si hablas de crítica, frustración, suena argentino la referencia. Yo pensaba, mientras te escuchaba, en esto del panorama, del panorama social, de pintura social que ofrece el fútbol. Pensaba, en el caso argentino, cómo la geografía del estadio tiene un correlato social en cuanto al valor de las entradas, lo que son las entradas populares y las plateas, que tiene su correlato en la actitud. Hablabas vos de la crítica y de la perspectiva. Te cuento, nosotros vamos a ver a Independiente siempre con mi hijo, que tiene ahora 16 años, y él se niega a ir a la platea. Tenemos que ir siempre a la popular. Yo, que ya estoy un poquito grande, preferiría probablemente sentarme más cómodo, para empezar, ver el partido desde los laterales de la cancha, que se ve mucho mejor. Bueno, en el caso de Independiente desde un solo lateral, porque el otro lateral está en construcción, indefinidamente. Pero se ve mucho mejor. Puedo, si quiero ir a comer algo, si quiero ir al baño, no tengo que andar superando una multitud. Y sin embargo mi hijo, con un argumento muy sólido, me convence de que sigamos yendo a la popular, que es, en la platea todo el mundo insulta y se queja. Y el otro día, por primera vez en mucho tiempo, fuimos a la platea porque yo tenía miedo de que la situación de Independiente repercutiera en una cosa violenta en la cancha y digo, si empiezan acá a tirar balas de goma o gases lacrimógenos, ¿cómo salgo de la popular? Entonces fuimos a la platea y debo darle la razón, volver a darle la razón. Es como si el público que dispone fuera del estadio de otros recursos y de algunas facilidades,
tuvieron una actitud mucho más tempranamente crítica frente a lo que ve y mucho menos dispuesta al apoyo desinteresado. Sí. No sé si eso... Y que además lo que es muy interesante en lo que dices es que eso también se funda en la lealtad misma, es decir, el público más crítico y que más putea y que está más metido en el partido desde ese punto de vista, que es el de la popular, es también el que se asume a sí mismo como el más leal, ¿no? Pero en el caso argentino es menos crítico el de la popular, no sé cómo es en México. En la platea es más crítico. Es más crítico, pero como sotoboche, así Claro, en el insulto personal. Por supuesto, si la popular se enoja, sí, agárrate porque sí, la cosa es complicada, pero demora mucho más en enojarse la popular. Ajá. Aquí. No, en México todo es más tranquilo, ¿no? Yo una vez estaba en el estadio de River y me reconoció por el acento una persona y me dice, oye, ¿vos sos mexicano? Le digo, sí. Me dice, oye, ¿es cierto que en México el equivalente a un hincha de River se puede sentar al lado del equivalente a un hincha de Boca y no se matan? Y le dije, sí, pues la verdad es que somos bastante tranquilos, lo dije como un elogio y él de manera inolvidable me dijo, oh, dice, pero qué degenerados, ¿no? Le pareció que era la perversión del juego, ¿no? Y luego... Años después regresé a Buenos Aires y esta vez estaba yendo yo a La Bombonera a ver un partido y le contesto al taxista que me estaba llevando y él me dijo, no, dice, eso no es nada. Dice, yo soy de Rosario. Dice, nosotros nos odiamos más. Lo dijo con un orgullo, ¿no? O sea, tenemos más capacidad de odio, ¿no? Leprosos y canallas. Y no, la relación en general con el juego es más distanciada y todo. Ahora empieza a haber reacciones críticas porque la selección que tenemos ya nos autorizó a soñar, ganamos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, nada menos que contra Brasil, 2 campeonatos mundiales sub-17 que nunca se habían logrado, entonces la gente dice, bueno, ahora la selección mayor tiene que hacer algo, entonces ya hay una expectativa que parece asequible, entonces la gente se decepciona más fácilmente de esto, ¿no? Qué cosa, ¿no? Como los éxitos te arriesgan a la desilusión. Sí. Claro, pero te pone en una zona de riesgo mayor la expectativa. Sí. Yo me siento, esta semana, después de que Independiente ganó el domingo, estoy más nervioso que la semana anterior. Claro, porque ahora se pueden salvar, ¿no? Ahora, en una de esas, sí, mirá si nos salvamos. Sí. Por cierto, que hay algo que une las mitologías de nuestros dos equipos, y es que el Necaxa jugaba en el Parque Asturias, que era un estadio de madera. Era un estadio de madera y fracturaron al ídolo del Necaxa, Horacio Casarín, y el árbitro, que luego fue cronista de fútbol, Fernando Marcos, no sancionó la jugada, o sea, ni siquiera marcó falta y fracturaron al ídolo. Y entonces el público enardecido incendió el estadio y ahí surgió, digamos, la pasión por el fútbol del que fue mi cronista de la infancia, Ángel Fernández, que es un tipo que dijo, no puede ser este espectáculo donde la gente es capaz de quemar un estadio por su pasión, yo tengo que ser el cronista de esta gesta, y se convirtió en el Homero, que narraba los partidos, una persona extraordinaria, inolvidable en todos sus dichos por el fútbol. Y el primer estadio de cemento es el de Independiente. Y en México llegó como un estadio que no se incendia. Porque el estadio de mi equipo lo habían incendiado los hinchas. Claro. Entonces este es un estadio a prueba de todo. Bueno, de lo que no fue a prueba es de los robos, el Estadio Independiente, porque hace unos años decidió construir un estadio nuevo en el mismo lugar. Se dejó solo una tribuna del viejo estadio, se demolió todo el resto y se vendieron jugadores como el Kun Agüero, sí, que deberían haber permitido construir un gran estadio y sin embargo eso también es algo propio, iba a decir del fútbol argentino, pero me parece que excede el fútbol. Nos cuesta mucho mantener las cuentas claras y no pasa nada si las cuentas no son claras. Ningún dirigente de Independiente que haya robado dinero del que iba destinado al estadio está preso, ni investigado, ni sucede nada con eso. Creo que también tiene que ver con nuestra dificilísima relación con la legalidad. Pero en México los clubes son propiedad, vos mencionabas el América, Televisa, o sea, son un patrimonio empresarial. Sí, generalmente son un patrimonio empresarial y luego los gobernadores de los estados facilitan muchas cosas para que el fútbol
se vaya de un lugar a otro. Entonces hay ventas, digamos, de un equipo que lo venden por completo para que anime la vida de una ciudad, e incluso hay gobernadores que como promesa de campaña dicen voy a traer fútbol de primera división. Entonces se asocian con un equipo, entonces el gobierno da favores, pero no es el dueño formal del equipo, son en general empresarios, ¿no? Y así el equipo del pueblo, por ejemplo, que es el Atlante, que era el equipo más popular de México en una época, ahora juega en Cancún, una zona turística de lujo, ¿no? Mi equipo juega en Aguascalientes y así, si un empresario mexicano comprara el Boca, jugaría en la Patagonia, ¿no? Si el gobernador local apoyara. Bueno, vos fíjate, en Argentina, en realidad, yo creo que la mayoría de nosotros te escucha con cierta sorpresa de que eso pueda suceder, porque aquí en Argentina los clubes siguen siendo sociedades civiles sin fines de lucro. Los dirigentes no son sin fines de lucro en general, pero transitamos esa paradoja de un mundo que mueve enormes cantidades de dinero, y se supone que los clubes y sus dirigentes no se quedan con un solo centavo. Y el dinero debería quedar en el club para el futuro del club, y sin embargo, bueno, es un sistema que está naufragando por todos lados. Y yo pensaba, bajándolo un poco al mundo de la literatura, vos sabés, Juan, que hemos tenido aquí grandes escritores que vincularon la literatura con el fútbol. Pienso particularmente los dos que a mí más me gustan, son Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano. Y no solo hemos tenido esos grandes escritores, sino también un público deseoso de leer sobre temas vinculados con el fútbol, o sea, de hermanar esas cuestiones. Ahora, creo que es una literatura que creció mucho en mi país en los últimos 25 años o 20 años. No es una vieja temática, es una temática más bien reciente, tanto en los autores como en el gusto del público. Y yo me pregunto si no tendrá que ver con una suerte de refugio, de acto de resistencia. Quiero decir, a medida que el mundo del fútbol se enrarece, se corrompe, se oscurece, tal vez el ámbito de la literatura es el ámbito donde el fútbol que verdaderamente nos enamora puede todavía sobrevivir y tener su sitio. En los cuentos de esos grandes escritores y también de la nueva generación que hemos venido después. Pero porque la materia de esa literatura futbolera en Argentina no son sobre todo los grandes equipos o las grandes estrellas, sino son, cuando vos analizás las historias, son jugadores de medio pelo, equipos fracasados, desafíos de barrio, que es en el fondo lo que alimenta ese otro fútbol más espectacular y cada vez más ajeno. Sí, a mí me gusta mucho lo que dices, porque yo creo que en su aspecto más genuino, el fútbol también tiene como anticuerpos contra el éxito. Es decir, las grandes historias son de los jugadores que pudieron ser y no fueron, ¿no? Tostao, por ejemplo, decía, lo que más me sorprende de mi carrera, yo que jugué junto a Pelé, es que jugué con jugadores que en su día pensé que eran muy superiores a Pelé, que digo, en las fuerzas infantiles, juveniles, en la cantera de los equipos, y fueron jugadores que se quedaron misteriosamente en el camino, ¿no? Entonces estas oportunidades perdidas, todo eso forma parte de la mitología de los espectadores, pero eso no lo registra la estadística, ni aparentemente es lo importante. Entonces a nosotros nos duele como nunca cuando nuestro ídolo falló 2 o hasta 3 penales en el mismo partido, pero eso queda siempre borrado por otros datos. Y con lo que tú dices, también yo creo que tiene que ver con la comercialización, pero también con la aparente sobreexposición que tiene el fútbol, ahora con la televisión satelital y, por ejemplo, con los programas que comienzan en la previa de un clásico 4 horas antes, y entonces, y digo aparente exposición porque supuestamente lo sabemos todo del partido.
Pero ¿qué es lo que sabemos? O sea, vemos la misma jugada 28 veces, los mismos goles repetidos una y otra vez. Además, otra cosa muy importante, la televisión es esclava de la pelota. Entonces, cuando nosotros vemos por la televisión un partido, vemos dónde está la pelota, pero todos sabemos que una de las cosas más interesantes del partido es donde no está la pelota, o sea, donde se está fraguando la posibilidad futura del partido. Es como ver una obra de teatro y solamente ver a los actores cuando hablan. Y yo creo que un actor se define a sí mismo de manera especial cuando escucha al otro. Es mucho más difícil actuar escuchando que actuar hablando, porque hablando, digamos, tienes que consignar una emoción determinada, en cambio escuchando tienes que reaccionar. Y entonces lo mismo pasa en un partido, no ves donde, la zona donde no está la pelota y te pierdes de buena parte de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que para ti, para mí, para los que de pronto escribimos de estas cosas, decimos, ¿dónde está lo que no estamos viendo? ¿No? Es decir, estos secretos que también definen el partido, o sea, la vida privada de los goles, ¿no? La tragedia, ¿verdad?, que llevó al tipo que tenía que rematar y tenía un gol cantado y en ese momento le pasó por la cabeza que su esposa lo está engañando. Y tuvo tantos deseos de cabecear como si cabeceara contra el hombre con el que su esposa le pone los cuernos, ¿no?, que falló totalmente, ¿no? Hay algo, entonces esas historias y como tú dices de pequeños fracasos y todo que alimentan la vida del fútbol y que sobre todo la literatura, porque la literatura siempre es más interesante en el fracaso que en la victoria. Sería aburridísimo que nuestros personajes fueran triunfadores rutinarios. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, sí, con esa resistencia, ¿no? Yo creo que sí, y me da la impresión también, puesto a pensar en por qué una literatura que tiene que ver con el fútbol, porque claro, son esas cosas que uno a lo mejor las ejerce antes que pensarlas. Sí. No es que vos creo, que voy a escribir algo que tenga que ver con el fútbol. Vos escribís lo que sentís y lo vas haciendo y lo vas publicando y después vienen, ¿no?, las preguntas. Eso es muy interesante. Yo creo, fíjate, yo he visto varias antologías de cuentos de fútbol en donde se toman cuentos ya escritos y cuentos escritos es profeso para la antología, y siempre son mejores los ya escritos, porque los ya escritos, como tú dices, surgieron de esa necesidad de que no te quedaba más remedio que escribir un cuento, como el de Osvaldo Soriano del penalti más largo del mundo, ¿no?, y es buenísimo, y en cambio cuando exprofeso tratas de buscar la materia no sale tan bien. Sí, es como que te dijeran enamorate de tal persona. Por decreto. Ajá. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás llevando la pasión por Messi? Que es algo que nos interesa mucho a los que no somos argentinos, porque es un jugador, un caso único de la globalización, que ha jugado siempre fuera de la Argentina, que evidentemente desde el punto de vista deportivo es el mejor jugador del mundo. Y yo siempre con la figura de Messi recuerdo una frase de Johan Cruyff, cuando él se fue a vivir a Barcelona, que comentó lo siguiente, dice, cuando yo vivía en Holanda y ganábamos un partido con el Ajax o con la selección, la gente me felicitaba, como un logro profesional, qué bien, felicidades por lo que hiciste. En cambio, cuando llegué a Barcelona me di cuenta que la gente era una con el equipo y no me felicitaba, me daba las gracias, ¿no? Porque había hecho algo por ellos, ¿no? Y a veces yo siento que para los argentinos, es decir, a Messi se le puede felicitar todo el tiempo porque es maravilloso, pero claro, habría que darle las gracias también por haber hecho algo con Argentina, ¿no? Entonces, no sé, esta función de un ídolo que juega lejos, que ha hecho cosas importantes en las selecciones juveniles y que promete mucho, ¿cómo llevas tú digamos, qué tipo de testigo eres de Messi? Bueno, no sé si soy el mayoritario aquí en Argentina, porque a mí me encanta, me deslumbra y agradezco que haya nacido acá. Desde hace unos cuantos años soy así con Messi. Pero me parece que mi opinión es más bien minoritaria. Muchos compatriotas se la han pasado criticándolo o esperando, bueno, a ver cuándo va a jugar para la selección este muchacho. O sea, con una actitud sumamente exigente y con una actitud muy nuestra también de que sea un Mesías que nos salve. No te olvides, Juan, que de aquí a la eternidad todos los jugadores que nazcan en la Argentina tendrán que medirse con la vara de Maradona.
Eso es así, es inevitable. Entonces, claro, gana un mundial de visitante, de paso eliminé a Inglaterra en cuartos de final, con un gol inolvidable por una cosa y otro gol inolvidable por otra, y 4 años después con el tobillo destrozado llevarnos a otra final. Y hasta entonces no... ¿Qué me vienen a hablar de Messi? Esa es la reacción, que me parece que es una reacción que nos priva de disfrutar. Creo que recién en el último año, como lo de Messi no solo fue deslumbrante en Barcelona, sino que empezó a ser importantísimo en la selección, lentamente el hincha argentino tomó una actitud de, buah, sí, más o menos, que es lo más que les podés pedir por el momento, pero ibas a decir algo. No, que además pertenece Messi a una categoría cultural que nosotros pensábamos imposible, que es el argentino que no habla, ¿no? No veo... Tenés malas referencias nuestras, pero, no, pero porque... nosotros nos quedamos callados muchas veces. Cuando encontramos a alguien que sabe más que nosotros, bueno, no nos pasa con frecuencia. Leo. Sí, claro. No, pero Diego dejó, aparte de todo, su mitología también se puede medir en las frases extraordinarias que creó, ¿no? La pelota no se mancha, me cortaron las piernas, fue la mano de Dios, ¿no? O sea, porque meter un gol con la mano es una picardía, decir fue la mano de Dios es crear un mito instantáneo, ¿no? Entonces, Diego tenía eso y se refiere a Dios como el Barbas, y esta mitología que tiene, ¿no? Es extraordinaria y que depende también mucho de esas frases. Sí, es un gran narrador. Es un gran narrador. Es un gran narrador, no lo había pensado. Te lo voy a robar esto, Villoro. Sí, y en cambio Messi pues hace cosas absolutamente maravillosas, pero tiene algo como autista, ¿no? Para, incluso, por ejemplo, es refractario a cualquier picardía. Hay un texto que está en YouTube muy interesante de Hernán Cachari, que dice... Sí, Casiari lo decimos aquí. Que dice, Messi es un perro. Dice, porque me recuerda al perro que yo tenía de niño, porque el perro buscaba una esponjita, buscaba una esponja y hacía todo, y tú lo podías patear y seguía buscando la esponja. Y lo mismo Messi, le hacen 1 y 2 y 3 faltas y nunca se tira, ¿no? Es más, puede ser un penalti. Y luego, además, los árbitros, que están absortos, porque yo creo que el árbitro es el máximo hincha del fútbol, ¿no? Porque ¿para qué quieres salir a una cancha que te recuerden el honor vencido de tu madre cada 10 minutos y participar, aunque sea ultrajado, pero estar cerca de la jugada? Y los árbitros se tragan el silbato porque creen que Messi puede continuar las jugadas en el suelo, ¿no? Es decir, es un jugador que no tiene el menor sentido como de sacarle ventaja a nada, ¿no? Esa picardía tan propia del fútbol, ¿no? Sí, y de la Argentina. Lo digo yo para que puedas salir indemne. Exactamente. Digamos, luce una honestidad que no nos es habitual. Sí. Lo pensabas, Villoro. No lo dijiste, pero lo pensabas. Pero tú viste jugar a Bochini, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, lo vi jugar. Por ejemplo, eso es lo contrario, ¿no? Es decir, es un jugador como identificado totalmente con un club. Absolutamente. Imagínate, te llevo al Necaxa. Sí. Hoy debuta un chico de 17 o 18 años. Durante 20 años juega en el Necaxa. Arranca siendo un ligerito gambeteador, escurridizo, y a medida que va creciendo, 20 años va a jugar, y a medida que envejezca, cambiará su modo de jugar y se convertirá en un estratega. Y cuando ya no sean sus piernas, serán las de los otros. Y trazará esas diagonales de ajedrecista que hace Riquelme hoy, por citar un ejemplo de ese tipo de jugador, que va 2 movimientos delante de los demás. Y que mientras juega esos 20 años en el Necaxa, gana 5 Copas Libertadores de América y unos cuantos títulos nacionales, internacionales, y le ofrecen ir a jugar a otros equipos y él no va porque le gusta jugar en Independiente, en el Necaxa. ¿Qué haces con ese tipo? Vos sabés lo que... Te cuento una anécdota con Bochini. Yo no lo conocía a Bochini, lo conocí hace 2 meses. Me habían ofrecido alguna vez, mirá, te puedo contactar por esto. Y a mí me parecía artificial,
Pero justo este año tuve la oportunidad en la cancha de Independiente de cruzármelo y me lo presentaron. Y bueno, por supuesto enmudecí, que es lo que corresponde cuando uno le presentan a alguien a quien admira mucho. Y cuando superé la mudez, lo saludé, le agradecí, no sé qué dije, y él me dijo, me gustó mucho tal texto tuyo, que es uno que se llama Señor Pastoriza y habla de un partido muy especial que él jugó. Y me contó, en ese texto yo hablaba de la enfermedad de mi padre, y él me contó del suyo. Así que yo pensaba, estoy hablando con Bocchini de su padre y el mío. Encima después Independiente le ganó a Racing esa misma tarde, con lo cual yo pensé, el mundo es perfecto. Claro que después perdimos con Arsenal, con Godoy Cruz, y advertí que el mundo no era perfecto, pero qué tarde. No, qué maravilla, o sea, el protagonista de tu relato dirigiéndote la palabra y además que le había gustado el texto, qué momento. Sí, yo creo que... Sí. Bueno, eso también habla de la grandeza de Diego. En el Mundial de México, que jugó unos minutos Bocchini, se le acercó, según cuentan, Diego, cuando lo ve entrar, ¿no? Y que es un símbolo del fútbol argentino, que ya era muy veterano y todo, pero que estaba ahí formando grupo y todo, se le acerca a Diego, que claramente era el mejor jugador del mundo en ese momento, le pasa la pelota y le dice, tenga maestro, ¿no? Es grandeza de Diego, ¿no? Esas cosas fueron las que también contribuyeron a crear una mitología en la cancha y también, bueno, su vida de ópera italiana fuera de ella también, ¿no? Sí, muy representativa de cómo somos, me parece. Y volviendo a la comparación que tendías... Sí. Con Messi, me parece que Diego se parece más a nosotros. Y no estoy hablando de virtudes necesariamente, pero esa vida de altibajos, de contrastes, de ausencia de límites. Mientras que Messi parece un chico mucho más moderado que la mayoría de nosotros. Y mucho más tranquilo. No sé, tal vez ese es otro punto que vuelve dificultosa la identificación. En una de esas. No lo sé, lo estoy pensando mientras lo charlo con vos. Sí. Sí. A mí lo que me impresionó mucho en un partido de la Champions hace poco contra el Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain fue en el partido de vuelta a jugar al Camp Nou y dio un partido absolutamente maravilloso y Messi estaba en la banca, ¿no? Y una cosa que yo nunca había visto, no recuerdo de esa magnitud la reacción de ambos equipos, entró en el minuto 16 del segundo tiempo Messi, pero entró con una pierna de palo, realmente arrastrando una pierna, jugó poco, pero cambió psicológicamente el partido y de alguna manera era como si estuviéramos atestiguando la propia posteridad de Messi, es decir, cuando el Barcelona pueda ganar partidos coreando su nombre o con su leyenda, ya era su propia leyenda porque casi no podía jugar, pero creó la primera sensación de peligro dando un pase al área que luego rebotó Villa y anotó Pedro y clasificaron casi por el alma, no por el cuerpo de Messi. Entonces es curioso porque en el Barcelona, digamos, sí infunde, al menos deportiva, técnicamente, ¿no? Esta sensación que va más allá de lo que él hace, ¿no? Esta aura del carisma que puede tener un futbolista de esa magnitud, ¿no? Sí, un carisma construido exclusivamente con fútbol, por esto que vos decías. Deportivo, ¿no? Solo su carisma es exclusivamente futbolístico, no verbal, claro, por llamarlo de algún modo. Sí. Sí, o no también la tragedia con la que conectas tú como espectador, la tragedia superada, todo. Está desde luego todo el esfuerzo de él de niño para crecer, las inyecciones que no le podían pagar y todas estas cosas, y la disciplina y todo, pero no llega a ser como otros jugadores, ¿no? Es cierto, pero bueno, sí. Yo creo que el momento de reconciliación argentino con Messi, definitivo, se producirá sí y solo sí en Brasil, que ahí tenemos el material, digamos, el territorio para una hazaña. Y además lo ideal para los argentinos, ¿no? Ganar en Brasil, además que Brasil no creo que haga un buen campeonato, ¿no? La selección brasileña, no sé cómo lo ves. Bueno, pero que, digamos, Brasil siempre llega a los mundiales no siendo candidato a nada y siempre llegan por lo menos a cuartos de final, mientras que nosotros los argentinos tendemos a tener la convicción de que apenas 7 partidos nos separan de la gloria y en cuarto de final, como mucho,
nos volvemos. Yo no sé si es bueno que Brasil no se sienta candidato. Yo los prefiero confiados. Sí, había un cronista brasileño que también era dramaturgo, Nelson Rodríguez, muy simpático, que tenía un lema que a mí me encanta porque de pronto decía, respecto a la objetividad, le decían, oye, pero eso que estás diciendo no se sustenta en datos concretos. Y él decía, bueno, y si los datos no nos acompañan, pues peor para los datos, ¿no? Entonces, este cronista, Nelson Rodríguez, cuando la selección en un partido amistoso, por ejemplo, ganaba 5-0, 7-0, se preocupaba mucho. O sea, estos se van a relajar y el próximo partido importante no van a jugar bien. Entonces, también a veces sí es cierto que eso, por ejemplo, la Argentina de Bielsa llegó con una convicción extraordinaria, porque era un equipazo, dada la eliminatoria y la generación de futbolistas que tenía, y parecía campeona segura. En cambio, la de Bilardo, cuando llegó a México, yo me acuerdo que todo el mundo decía, pero es que Argentina no va a hacer nada. Además, la verdad es que ahí, salvo la figura de Diego y algún otro, no era una selección muy destacada en individualidades. Bueno, es que también era otra época donde la mayoría de los jugadores jugaban aquí en Argentina. Sí, salvo Valdano y el propio Maradona, sí. Yo no creo que hubiera más de 3 jugadores jugando en el exterior. Sí. Entonces también el conocimiento que se tenía... Sí. Probablemente sí se sabía más de Europa, pero por el propio fútbol europeo, pero de país latinoamericano a país latinoamericano era poco, me parece, el conocimiento. Digo, hoy yo lo puedo ver jugar a Chicharito, sí. pero hace 20 años pero no. Aún conociendo a los jugadores, lo que había hecho en la eliminatoria, pues no era... yo me acuerdo en el Estadio Azteca una manta gigantesca de la hinchada argentina que decía, perdónanos, Bilardo, ¿no? Porque claro, porque lo habían estado criticando mucho. Sí, bueno, es que realmente la selección argentina llega al Mundial poco menos que por la ventana y jugando muy mal, lo cual alimenta más el mito. Claro. Para el Mundial del 90... también jugó espantosamente los partidos previos, pero claro, los argentinos estábamos convencidos que éramos campeones otra vez, porque dijimos, fue horrible antes del Mundial 86, qué bueno que ahora vuelve a ser horrible. Pero bueno, no tuvimos el mismo final. Sí, bueno, es como, volviendo al tema de la literatura, es un poco fraguar una historia, ¿no? Que para que el final se justifique como un final logrado, si tú quieres mínimamente feliz, pues antes los héroes tienen que superar dolores y tragedias y todo. Entonces, en la narrativa hacia el éxito, parecía que Argentina ya había sufrido lo suficiente para llegar a Sudáfrica como para que entonces tuviera su recompensa en Sudáfrica. Se ve que todavía tenemos que sufrir más. Pero, bueno, y pensando en esto de la épica, de lo imposible y de la hazaña, y antes mencionamos a Brasil y al inminente Mundial de Brasil, y creo que hay pocos acontecimientos deportivos tan prolíficos en historias como el Maracanazo del 50. Digo, esto de un equipo de Uruguay condenado de antemano a perder ese último partido con Brasil y a que Brasil se corone campeón frente a 200.000 espectadores, son cosas que no pasan nunca. Pero basta con que pasen una vez para que los seres humanos nos veamos condenados a soñar que van a volver a pasar. Sí. Te doy un ejemplo mucho más chiquitito. Hace como 6 o 7 años Independiente estaba jugando contra Nueva Chicago y perdía 2-1 a los 45 minutos del segundo tiempo. Exactamente a los 45 minutos empata 2-2 y a los 47 lo gana 3-2. Claro, ¿eso a qué te condena en el fondo? A esperar otra. A que a los 45 minutos de todos los partidos de tu vida seguís pensando, ¿y si pasa lo de Chicago? Después no pasa nunca. Y lo del Maracaná no se repite. Pero sin embargo me parece que los seres humanos necesitamos pensar que sí, ¿no? Claro. Y siempre las supersticiones son más poderosas que las razones, ¿no? Yo tengo un amigo escritor catalán, Jordi Puntí, que él vivía en los tiempos en que estaba haciendo la mili, estaban en un cuartel y había una sala y había como una especie de mantilla, ¿no? Que decoraba la televisión, en los tiempos en que las televisiones eran como muebles que debían ser decorados. Entonces, en un partido, era una mantilla traslúcida, la mantilla se descorrió, ¿no? Estaban viendo un partido del Barcelona
y alguien dijo, no, no toquen la mantilla, porque iba perdiendo el Barcelona, y dijeron, a lo mejor juega mejor si vemos el partido a través de la mantilla, ¿no? Y entonces... No se rían, a mí me parece muy razonable el razonamiento. Así somos, así somos, sí. Y entonces, lo digo como una prueba de las cosas en las que creemos, ¿no? Y entonces empezaron a ver el partido y fue una remontada histórica. Y entonces decidieron ver todos los partidos, que obviamente era un obstáculo para verlos, los futbolistas se convertían en sombras, decidieron ver todos los partidos a través de la mantilla. Y el Barça llegó a la final de la Copa. Y entonces ellos consiguieron boleto, además se jugaba cerca de donde estaban ellos, y fueron a ver la final de la Copa y se llevaron la mantilla. Y entonces estuvieron viendo como tontos todo el partido a través de la mantilla, ¿no? Y el Barça perdió. Entonces yo le dije a Jordi, bueno, ¿y dejaste de creer en la mantilla? Dice, por supuesto que no, nos dimos cuenta de que solo servía si la colocábamos en la televisión. Las supersticiones son indestructibles. Y son necesarias. Claro. Es que son en el fondo las que nos dan protagonismo. Sí. ¿Qué es una cábala, que es como le llamamos aquí en Argentina, sino un modo de apropiarme de lo que está pasando y no tengo control sobre eso? O sea, ¿qué tiene que ver que yo vea los partidos con tal gorrito, Sí. con que esos 11 palurdos metan la pelota en el arco contrario? Nada. Sin embargo, bueno, uno necesita eso y en general cuando va perdiendo empieza en una rotación de cábalas porque las va quemando fecha tras fecha. Entonces llega un punto que no sabes si es una nueva cábala o el retorno de una vieja, lo cual te angustia, porque si ya fracasó nunca más hay que los malos tiempos son angustiantes, te lo digo por experiencia con Independiente. Llega un punto que no sabes qué tenés que hacer y qué no. Nada prácticamente, ya queda por hacer luego de 3 años de tragedia, pero la otra vuelta lo escribía en Clarín hace poquito. El dolor del fútbol es un dolor muy vergonzante también. Digo, cuando la gente me ve la cara, piensa que hay alguien enfermo en mi familia, por ejemplo. Y entonces me dice, ¿te pasa algo, Eduardo? Y yo no puedo decir, sí, Independiente se puede ir al descenso. No lo puedo, o sea, es eso. Pero uno al mismo tiempo siente que es un dolor ilegítimo, pero inevitable. Tan ilegítimo como inevitable, eso es un desastre. No, Dame una solución, no, Pilloro, porque no sé qué hacer. no hay, la economía de las emociones es así. Por ejemplo, el otro día mi hija, que tiene 13 años, oigo que llega corriendo a la cocina, se querían ir de vacaciones a la playa, mi hija, mi esposa, querían que fuéramos, y yo dije, no puedo, ahora tengo mucho trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y oigo que llega Inés y le dice a Margarita, mi mujer, le dice, mamá, ganó el Barça, porque yo en España soy hincha del Barça, mi padre nació en Barcelona, y todo dice, ganó el Barça, dile a papá de las vacaciones. Y entonces, si claro, pasa. Exacto, en ese momento yo amaba la humanidad y estaba dispuesto a conceder lo que fuera. Es que hay pocas cosas comparables con eso. Yo creo que el que no es futbolero le cuesta mucho entender el tamaño de nuestros dolores, pero también le cuesta mucho entender el de nuestras felicidades. Son instantes en los que estás reconciliado con el mundo. Todo lo perdonás y todo está bien. Es esa hora siguiente. Bueno, acá en Argentina a los hinchas locales los obligan a quedarse dentro del estadio. Antes no, pero desde que nos hemos vuelto aún más salvajes, asesinos e intolerantes, nos obligan a quedarnos dentro del estadio para que los visitantes se alejen a distancia prudencial y ahí sí abren las puertas y salen los locales. No te puedo explicar lo doloroso que es cuando perdiste, que los visitantes antes de irse te gastan, te vas a la B, rojo, se van.
vos te quedás media hora sufriendo y luego te vas. Pero ¿cuándo ganaste? No necesitas irte a ningún lado. O sea, te quedás y eso de no necesitar nada más que lo que ya tenés, no es algo que la vida te ofrezca con tanta facilidad. Digo a los que no sean futboleros. Ahora no sé si es negocio finalmente. Digo, si el balance entre esos dolores desmesurados y esas alegrías desbordadas nos da un saldo favorable o un saldo... No sé cómo es con el Necaxa, bueno, pero... depende. Bioy Casares en un texto dice que el que es hincha de un club perdedor no le queda más remedio que ser como un filósofo estoico, porque claro, se acostumbra a la adversidad y todo, y bueno, tú has visto ganar cosas extraordinarias a Independiente, pero por ejemplo yo pues al Necaxa prácticamente, bueno, sí lo vi en los años 90, ganaron un poquito, ¿no? Ganaron 3 torneos importantes en los años 90, que fue bastante, pero también pues es una manera de sobrellevar la balanza del mundo entre lo bueno y lo malo. Pero yo creo que al final lo más hermoso de esto es que lo bueno es que eres de ese equipo, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, por cierto que ahí hay una diferencia. Ustedes dicen soy de Boca o soy de Independiente. Nosotros decimos somos más prudentes porque el destino de nuestro equipo casi siempre es el abismo. Entonces decimos le voy a tal equipo. O sea, voy detrás de él. Ya cuando el equipo se cae dices pobrecito. Claro, pero vos te quedás arriba del precipicio. Claro, no, acá en cambio somos. Bueno, y siempre nos quedará la literatura como consuelo. Y siempre nos quedará la literatura como consuelo, que no es poco. Que ahí, digamos, las cosas serán como deben ser. De todos modos, creo que una gran ventaja que tiene el fútbol en relación a la vida es que siempre vuelve a empezar. Cosa que la vida no te da semejante chance de regeneración, ¿no? Sí, Samuel Beckett decía, no hay partido de vuelta entre el hombre y su destino, ¿no? O sea, las ligas te dan partido de vuelta, pero el destino no. Me parece que de todos modos, como reproducción en pequeño de la vida, el fútbol tiene esta ventaja de siempre volver a empezar. Claro. Sí. Pues yo creo que es la hora que se ha hecho, cierre, Villoro. Sí, ya. ¿Qué hacemos? ¿Algunas preguntas? Sí, alguna, claro. A Villoro, por favor. Tenemos unos minutitos, sí, adelante, sí. ¿Qué tal? Hola. Es claro que hablan de fútbol, pero me parece a veces, leyendo la Sacheri, que el fútbol es un vehículo para contar otras cosas. Me parece que la literatura del fútbol no se queda solamente en el fútbol, sino que va a cosas más profundas y más internas de las personas. Quería saber qué pensaban de eso. Bueno, empiezo yo, sobre todo porque seguro que lo que él va a decir va a ser mejor y después va a quedar peor. Sin duda que uno, creo, cuando escribe de fútbol, escribe otras cosas, porque creo que uno en el fondo escribe de 4 o 5 cosas, de ciertas cuestiones básicas de lo que es ser humanos y estar arrojados en esta vida en la que estamos. En el fondo, creo que los grandes temas que nos atraviesan a todos son el dolor, el amor, la muerte, el deseo. Así como usamos el fútbol para vivir esas cosas, porque son cosas muy grandes pero difíciles de vivir en el aire, las cosas uno las encarna de algún modo. Digo, así como el fútbol a veces es vehículo para vivirlas, creo que también es un vehículo tan idóneo como otros para contarlas. Sí, yo creo que cuando nosotros escribimos de fútbol tratamos de escribir de la experiencia humana y el fútbol es en ese sentido un espejo maravilloso, a veces acrecentado, agigantado, muy intenso de lo que puede ser la condición humana, ¿no? Pongo un ejemplo, yo escribí un relato que está en mi libro Los culpables, que se llama El silbido. El título se me ocurrió cuando leí unas declaraciones de un futbolista italiano que jugaba en el Valencia, Carboni, decía: yo soy un chico de barrio, de pueblo pequeño, y cuando mi madre quería saber dónde estaba yo en el pueblo, ella silbaba y yo silbaba. Entonces era un pueblo tan pequeñito que siempre se oía el silbido del niño. Y yo cuando juego en la cancha me gusta
que se me reconozca, que sepan dónde estoy los compañeros, y va silbando, era un jugador que silbaba. Entonces, bueno, esa era una idea, pero eso no es una historia, ¿no? Entonces, un poco lo que yo pensé para escribir esa historia es reflexionar sobre la antijugada por excelencia del fútbol, que es el autogol, ¿no? Es como lo más dramático que puedes cometer como jugador y lo que te da más vergüenza. Pero decir, bueno, ¿en qué momento esa antijugada podría ser una muestra de dignidad para un jugador? O sea, ¿qué tendría que suceder para que se volteara la tabla de valores y entonces eso que normalmente es lo que te incrimina fuera una prueba personal de dignidad y de decir lo hice y vale la pena, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está, por supuesto, la experiencia humana. Ya no es solo el fútbol, es la jugada, pero entonces, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Por qué se tiene que vengar de esa manera? ¿Por qué tiene que reparar algo? ¿Cómo va a salir adelante? ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Y entonces ya hay todo un entramado que es extrafutbolístico, pero lo interesante es que esas cosas extrafutbolísticas yo creo que definen mucho lo que pasa también dentro de la cancha, ¿no? Con los que hemos de pronto podido platicar con jugadores y todo, pues hombre, las condiciones emocionales que atraviesan, las circunstancias personales son decisivas para lo que ocurre dentro de la cancha. Sí, Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Leí un texto hermoso hace poco en la revista Orsay sobre tu padre, sí. Y no había referencia futbolera en ese texto. ¿Cómo se puede ser hincha de fútbol si el padre no nos deja referencia futbolera? No, bueno, qué bueno que lo preguntas. Yo pienso escribir un libro entero sobre mi padre y ahí aparecerán otros temas, ¿no? Mi padre nació en Barcelona y a los 9 años se fue de ahí, creció en Bélgica y llegó a México más o menos como a los 18 años. Y lo único que sacó de Barcelona fue un llavero del Fútbol Club Barcelona. Y fue el primer regalo que yo recibí en la cuna prácticamente, es un llavero que todavía conservo. Para él, nuestro equipo, el equipo familiar, era el Barça. En aquella época pues no había partidos de televisión satelital, entonces parientes mandaban recortes del periódico ABC en sepia y blanco con el Barcelona. Y en 1966, me parece, fuimos a ver jugar al Barça, que estaba de gira por México, y para mi padre era nuestro equipo, ¿no? Pero claro, era un equipo del exilio, era un equipo de fantasmas, era un equipo que no se podía ver, pero era lo que mi padre añoraba. Entonces, de esa añoranza, yo creo que también se hizo un poco la afición que yo tengo por el fútbol, eso y el divorcio de mis padres, porque los hombres divorciados luego no saben qué hacer con sus hijos y los llevan al fútbol. Entonces, para mí el estadio era el lugar donde yo tenía a mi padre, ¿no? Y fuera del estadio ya no lo tenía. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carolina, quería agradecerles por la charla y mi pregunta es si no creen que el crecimiento de la literatura del fútbol en la literatura tiene que ver con que las editoriales aceptaron que realmente el fútbol puede ser para intelectuales y lo empezaron a valorar más, quizás que antes. No sé si se trata de una decisión editorial. Me parece más bien que, por lo menos, digamos, yo no soy un experto, ni mucho menos en letras y en modas literarias. Me parece que en los últimos años, aquí en Argentina, que es de lo único que me atrevería a hablar, hay cierto ámbito de lo cotidiano que tiene un lugar literario más amplio que el que tuvo en el pasado. Merced a escritores muy buenos, pero muy próximos a ese mundo. Entonces, no sé, si Julio Cortázar se podía permitir escribir cuentos de boxeo, como Torito, que es una cosa maravillosa, si tienen la oportunidad, o los cuentos de Soriano, los cuentos de Fontana Rosa, me parece que si escritores de esa valía se permiten tocar esos temas, legitiman un espacio literario para los lectores y para futuros autores también. Entonces, más allá de que haya una cierta resistencia eventual a nivel de ciertos círculos académicos,
bueno, esas erosiones son importantes. Soy totalmente. Bueno, buenas tardes, gracias por tiempo. Soy de México, soy seguidor de Toluca y bueno, me interesa preguntarle al escritor Eduardo sobre la cuestión de la Banda del Rojo, que tiene una hinchada, un símil en Toluca, que también se llama la Banda del Rojo, también son los Diablos Rojos, y preguntarles en el sentido de cómo para mí yo lo llamaría vandalismo dentro del fútbol, ¿no? ¿Qué opinión tienen, sobre todo en México? Sabemos la cuestión de la seguridad pública con las bandas y las barras bravas, cómo se traslada esa pasión del fútbol fuera de ya en las calles, ¿no? Bueno, juntando un poco ambas referencias, si querés, Independiente es un club en el que últimamente el asunto de la barra brava ha estado bastante en la prensa y en la agenda pública porque las nuevas autoridades del club, meses después de asumir, decidieron cortar vínculos con la barra brava, que eso significa dejar de darles dinero y dejar de darles entradas gratuitas, que es otro modo de darles dinero, porque no es que con esas entradas la barra entra, venden esas entradas y entran igual, con lo cual más los negocios vinculados como acomodar los autos cerca de los estadios, etc. Durante varios meses hubo una fuerte ofensiva en Independiente frente a la barra brava, que tuvo la particularidad de ser apoyada por la mayor parte del público. Eso a mí, yo lo disfruté mucho, me emocionó mucho escuchar a todo el estadio tratándolos de mercenarios y de criminales a los barras. Pero ojalá tuviera un final feliz esa historia, pero en los últimos meses, como Independiente se sigue hundiendo en una situación futbolística muy complicada, las autoridades creo que sintieron que no tienen margen de maniobra política como para seguir avanzando en eso y la situación está como intermedia. La barra no recibe favores, pero no se ha profundizado en esa búsqueda de tener un club sin barras bravas. Creo que el argentino no es un fútbol sano con este apéndice de criminalidad. El fútbol argentino es un fútbol mafioso, corrupto, oscuro, desde un montón de aspectos, y este es un aspecto más de esa oscuridad y esa corrupción. Otro mexicano. Veo que los mexicanos están tomando el control. Ah, es un chiste. Estoy de visita aquí en Buenos Aires para conocer a mi nieta argentina. Mi yerno le pedí que me llevara al fútbol. Creo que no se está oyendo el micrófono. A ver al Boca, que no me gusta, sino al River. Y me dijo que no me podía llevar, él es fan De Boca y no del River. de River. Pero me dijo que no, que al rugby posiblemente, pero que al fútbol no. No lo acabo de entender, tiene razón. Por seguridad, me dijo. Puedes causar un problema familiar, piensa la respuesta. Lamentablemente, el fútbol argentino tiene una dosis de violencia tan alta que es para entendidos. En el sentido de, por ejemplo, yo a la cancha Independiente con mi hijo de 16 años me atrevo a ir porque sé por qué calles ir y por qué calles no, y dónde dejar el auto y dónde no, y a qué tribuna ir y a qué tribuna no. Pero hay otros estadios que yo no me atrevería a ir, no porque sean más riesgosos, sino porque son desconocidos para mí. Y los riesgos de, por ejemplo, meterte en una calle donde te encuentres con gente peligrosa, están muy a la vuelta de la esquina. Lamentablemente, es muy habitual que corras riesgos si vas a un estadio que no conoces.
Hola, hola. No sé si los meto en algo complicado, pero... Entonces a Villoro. A los dos. ¿En alguna oportunidad se les ocurrió hacer alguna relación entre el fútbol y lo que se refiere contemporáneamente a los tipos de gobierno que hay? Y si hay alguna relación en cómo actúa uno en función de qué tipos de gobiernos tenemos. Nosotros hemos pasado todos los tipos de gobierno. México podría haber sido un poco más tranquilo, con menos altibajos. Pregunta. Bueno, yo creo que en ocasiones hay una relación muy clara entre el tipo de sociedad y el tipo de gobierno y los equipos, pero esto yo creo que cambia y sería un poco complicado hacer una transposición mecánica, porque una cosa es lo que ocurre en la cancha y otra cosa es la administración del fútbol, ¿no? Yo creo que evidentemente la administración del fútbol pues se empapa y se deja infiltrar por la corrupción o por la honestidad o por lo que ocurre en un país, ¿no? En México, por ejemplo, el verdadero negocio no es ganar títulos, o sea, un equipo no gana más por ganar títulos, sino por vender jugadores. O sea, el negocio está en el traspaso de jugadores, en las comisiones que se obtienen, y hay una corrupción enorme en este mercado. Además, México, los futbolistas no tienen sindicato, lo trató de crear el Necaxa, pero fueron cancelados esos intentos, entonces no hay asociación de futbolistas que defienda sus derechos. Por lo tanto, por ejemplo, el futbolista mexicano es un futbolista que no siempre asume obligaciones por su cuenta. Yo le pregunté una vez a Manuel Lapuente, cuando era el entrenador de la selección nacional, cuál era la característica esencial del futbolista mexicano, y sin vacilar contestó: la obediencia. Son futbolistas muy disciplinados, son futbolistas que están acostumbrados a una estructura muy piramidal, pero que no pueden rebelarse, que no pueden ir en contra del mandato. Por lo tanto, es muy difícil que haya un crack, porque el crack lo que hace justamente es la locura, lo impensado, lo que no está en el manual. Entonces ahí, por ejemplo, hay una relación muy clara, ¿no? Pero no sé, dentro de la cancha, por ejemplo, a veces hay países como la Francia, que ganó el Mundial del 98, que se decía, es que esta es la Francia que queremos. Y era una Francia conjetural, porque era una Francia multicultural, multirracial, pero que también expresaba mucho lo que es Francia. O sea, promulgan los derechos del hombre, pero no necesariamente los respetan. Entonces, era una Francia como deseable, pero no real, ¿no? Y así España, por ejemplo, tiene algo como de sociedad de clase media, de sociedad sin líderes, la España que ganó en Sudáfrica, pero también ahora, como vemos la crisis española, por ejemplo, la Liga Española es una liga donde uno ya va a ser campeón muy pronto, otro lo desafió a lo largo de todo el campeonato, pero lo verdaderamente competido es quién desciende. Hay 8 equipos que pueden descender, entonces eso también está hablando, se parece más a la sociedad española. O sea, la zona de competencia está abajo, arriba hay unos cuantos que están. Entonces a veces yo creo que es interesante trazar estas similitudes, porque efectivamente a nivel de la organización es inevitable que la administración del fútbol esté atravesada por la sociedad. A nivel del estilo de juego y de lo que se hace, pues también es un espejo de la sociedad, pero a veces es un espejo más realista, o es un espejo futurista, o es un espejo un poco imaginario. Sería la última pregunta. ¿Hay alguien que quiere repetir? Pero si hay alguien con alguna pregunta que no haya preguntado. Gracias, mi nombre es Sergio. Eduardo, te quería preguntar a vos. Como la charla es futbolística, no te voy a preguntar sobre El secreto de sus ojos en general, pero sí sobre una escena espectacular que tiene esa película. Y te quería preguntar si vos tuviste alguna influencia en la parte cinematográfica de esa escena y qué se siente al ver reflejado algo que vos has soñado y escrito en semejante peliculón. Bueno, mirá, en realidad la llegada del fútbol a El secreto de sus ojos es un pedido expreso de Campanella, porque en la novela original, que se llama La pregunta de sus ojos, voluntariamente yo había evitado el fútbol, prácticamente, es alguna alusión absolutamente lateral a un personaje totalmente secundario. No hablaba de fútbol justamente para tratar de no quedar siempre preso como Sacheri, el escritor de fútbol, que a veces
abre puertas, pero a veces también condiciona. Pero puestos a escribir el guión con Campanella, como a Campanella le gustaban mucho mis cuentos de fútbol, me dijo, Sacheri, ponele un poco de fútbol. Y sobre todo, y ahí está lo que es la mirada de un gran cineasta, me dijo, yo me imagino una escena, y cuando Campanella me lo contaba, yo decía, este muchacho está loco. Él la veía cuando empezábamos a hablar de cómo iba a quedar. Y ahí te contesto la otra parte de tu pregunta. Lo único que aporté yo fue cierta verosimilitud a las situaciones de la cancha, porque como Campanella es un tipo al que no le gusta el fútbol, paradójicamente le gustaban mis cuentos de fútbol, pero no le gusta el fútbol, no es alguien que suele ir a la cancha y esas cosas. No sé, te doy un ejemplo, cuando están los 400 extras alrededor de los actores en el estadio y lo detectan ahí al sospechoso, yo llegué un poquito tarde a la filmación ese día y ya habían hecho como 2 o 3 tomas y me las muestran y están durante 1 minuto y medio todos los hinchas saltando y cantando. Y yo le digo a Campanella, no, pero en la cancha no es así. La gente, cuando hay una jugada de peligro, hay como un contagio de entusiasmo momentáneo y después la gente vuelve a mirar el partido y se calla la boca. Aparte iban 20 y tantos minutos del primer tiempo, por ejemplo, no es los minutos 2. Ah, me dice Campanella. O, por ejemplo, cuando entra finalmente el sospechoso al campo de juego, que de por sí es bastante inverosímil, pero no hubo manera de convencerlo y él quería que terminara ahí. La idea original de Campanella era que un pelotazo derribara al sospechoso. Yo digo, Juan, no hay manera que un pelotazo de 40 metros te desmaye. Sí. Y estaban Darín y Franchella, los dos actores ahí en la conversación, como poniéndome fichas a mí de decirle que no. Pero como Campanella es un tipo que no solo es un gran cineasta, sino es un tipo muy razonable y muy honesto, donde entiende que hay algo que no es lo que más maneja, absolutamente confía en, bueno, si estos tipos me están diciendo esto, debe ser así. Y por eso, digamos, ese fue mi aporte, esa cosa de lo verosímil, nada más. Bueno, ahora les dejo para que cierren al aplauso, pero yo solo les quería avisar que los autores van a estar firmando para los que quieran sus libros en el stand de Alfaguara Santillana. Ahora terminamos acá y nos vamos para allá, así desocupamos la sala rápido y los dejo. Es el stand 1013 en el pabellón verde, justo en la